Aprovechando la coyuntura del COVID-19, quiero dar mi posición económica y financiera de lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo que yo opino es que Donald Trump y Estados Unidos se están beneficiando de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Primero, China tiene en su poder 1/3 de la deuda externa de Estados Unidos. Adicionalmente, el ritmo de crecimiento de China económicamente es del 7% y el de Estados Unidos es de alrededor del 1 o el 2% año tras año. Estados Unidos tenía que cortar esa brecha de crecimiento para poder permanecer en la hegemonía mundial, para poder seguir siendo el líder o la fuerza al mando a nivel mundial. ¿Qué hicieron? Implantaron el coronavirus. ¿Cómo se beneficia Estados Unidos de todo esto? ¿Cómo se beneficia Donald Trump de todo esto? Pues en noviembre de este año, Donald Trump planea reelegirse y necesitaba acortar esta brecha financiera entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué pasa internamente en Estados Unidos en este momento? Desde 2009, que se estalló la burbuja inmobiliaria, que hubo la crisis financiera, 2008-2009, Estados Unidos, la Fed de Estados Unidos decidió comenzar una política de imprimir billetes. Esta política de imprimir billetes aumentó la base monetaria, que es el dinero circulante en la economía. Con más dinero circulando en la economía, la respuesta lógica es que la gente va y compra acciones de empresas grandes, y eso desembocó en un rally de 11 años, que no es más que el aumento del precio de las acciones alrededor del tiempo. Esa era una burbuja que Estados Unidos necesitaba desinflar fuera como fuera. ¿Por qué? Porque ese no es el comportamiento normal de los mercados. Entonces, aprovechan esta excusa para desinflar el mercado accionario de Estados Unidos y ahora sí incentivar el crecimiento económico. ¿Cómo hacen para incentivar el crecimiento económico? De varias formas. Por un lado, Estados Unidos en este momento, o los inversionistas estadounidenses en este momento, están pensando en comprar las acciones de las empresas más importantes a nivel mundial a un precio supremamente bajo. Podríamos decir que a un bajo histórico, porque nunca habían llegado al precio en el que están en este momento. Y sobre todo en un periodo de tiempo tan corto. Adicionalmente, digamos que con el precio del petróleo bajo, está el escenario ideal para que Estados Unidos crezca sin presiones inflacionarias. Todos los estados del mundo necesitan mantener la inflación en un nivel adecuado. Y con el precio del petróleo bajo, Estados Unidos garantiza que no hayan presiones inflacionarias o que no haya una tendencia de incremento de los precios a través del tiempo. Entonces es mucho más fácil para Estados Unidos mantener un crecimiento con una inflación baja, con un precio de petróleo bajo, a pesar de que obviamente eso tenga un impacto negativo en sus finanzas, y puede garantizar su crecimiento para nuevamente acortar la brecha de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que ya China estaba sacando bastante ventaja. Adicionalmente, hay otro factor importante y es el riesgo país. Entonces, las aseguradoras a nivel internacional se encargan de asignarle un valor al nivel de riesgo que tiene cada país para los inversionistas para ellos poner su plata. Entonces, en vista de que existe el coronavirus, todas las aseguradoras o todas las calificadoras de riesgo están asignando unas valoraciones de riesgo mucho más altas a otros países europeos y a China por la proliferación del virus. Eso hace que la gente saque su plata de los otros países y se la lleve a Estados Unidos, lo que nuevamente permite el crecimiento económico de las empresas más importantes de Estados Unidos y garantiza que Donald Trump pueda reelegirse con más facilidad porque su política está basada en We will make America great again. Además, en 2015, en Cartagena tuvimos de visita a una persona que se llama Daniel Stulin. Daniel Stulin es un contraespía ruso que tuvo acceso a un documento que se publicó en el 2005 que se llamó The Global Strategic Trends. En este documento se hablaba de megaciudades con más de 20 millones de habitantes, de crisis financiera y guerras urbanas y guerras asimétricas que ya están pasando. Está pasando lo del cambio climático, está pasando la guerra por los recursos naturales. Y además se vaticinó en ese documento que los poderes fácticos detrás del poder visible, es decir, la gente que maneja los hilitos detrás de Donald Trump y todos los poderes económicos, tienen por así decirlo, una estrategia de reducción de la población mundial a través de virus como el coronavirus. Entonces, al parecer, todo apunta a que esto es un virus que fue obviamente manipulado a través de laboratorios para que pudiera propagarse con más facilidad a nivel mundial. ¿Cómo impacta eso a Colombia? En Colombia tenemos un escenario desalentador. Este virus nos cogió calzones abajo porque ya el país venía con una vaina que se llama el déficit gemelos. El déficit gemelos no es más que estamos importando más de lo que exportamos y adicionalmente el presupuesto que hizo la nación, que obviamente tiene en cuenta el gasto público del gobierno versus la producción económica del gobierno a través de impuestos y a través de otros ingresos. En el gasto público tenemos mucho más que
que en el nivel de ingresos. Es decir, tenemos un déficit presupuestario y tenemos al mismo tiempo un déficit en la balanza comercial. Esos dos déficits en conjunto nos dejan un escenario que pone al gobierno entre la espada y la pared. También tuvimos de visita en Cartagena a Salomón Kalmanovich, que es uno de los economistas más respetados en Colombia, y expresó su preocupación porque en Colombia no hay una industria fuerte que pueda reemplazar la bonanza petrolera y que pueda reemplazar también esa bonanza de construcción de la que estábamos viviendo. Entonces, si se nos explota la burbuja del petróleo, se nos explota la burbuja de la construcción, ¿de dónde van a salir los próximos empleos? ¿De dónde van a salir las nuevas fuentes de ingresos para que el gobierno colombiano, para que el país colombiano siga creciendo económicamente? Y ese es más o menos el panorama internacional. ¿Qué hacer? Pues obviamente hay que aprovechar, todas las crisis traen consigo también sus bondades, hay que aprovechar este momento para invertir en las cosas en las que hay crecimiento actualmente. ¿Qué está barato ahora? Las acciones de las empresas grandes, la industria, por ejemplo, de los cruceros, la industria de la hotelería, la industria de los bancos, la industria del consumo de retail. Son cosas en las que podemos invertir. Las personas que tienen flujo de caja pues pueden hacerlo sin ningún problema y aprovechan la bonanza en este momento. Podemos aprovechar también las personas que tienen conocimientos especializados, crear cursos virtuales, cargarlos a las plataformas como Doméstica, como Coursera, y obviamente vender esos cursos. Eso les va a permitir también generar una dinámica interesante y conocer el mercado digital que está en expansión en este momento. Y obviamente aprovechas que está la gente que la están enviando para su casa, que no van a saber qué hacer y van a querer acceder a cursos virtuales, se los vendes a estas personas. Y la industria farmacéutica, hay mucha gente allá afuera que tiene conocimientos sobre curas, sobre tratamientos para combatir virus, hongos, bacterias, y pueden aprovechar este momento para hacerse un buen dinero. Entonces, esas son mis recomendaciones y este es el panorama general. Para mí la conclusión básica es: Donald Trump se salió con las suyas de nuevo.